Días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, bien, excelente. Puente, ¿no? Puente festivo, ¿sí? ¿Cómo estamos de planes? Aquí estamos, ¿verdad? Para empezar este domingo. Muy bien, le damos gracias a Dios por esto, pues, gracias por la dicha de estar aquí reunidos. Voy a compartir entonces con ustedes lo que hemos estado hablando en las últimas dos reuniones, tal vez esta es la tercera reunión, y vamos a hablar respecto de las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. El estilo de vida del nacido de nuevo, ¿verdad? Y yo pregunto, cuando escuchamos la palabra disciplina, ¿a qué hacemos referencia? ¿Cómo qué se nos viene a la mente cuando hablamos de disciplina? Ajá, ok, corrección, ok, debemos corregir algo, ¿verdad? Ok. Ordenar algo, ¿correcto? Debemos como insistir, como ejercitarnos en algo también, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Perseverar, claro, porque el disciplinar significa que hay que sobreponerse a algunas limitaciones, ¿verdad? Ok. Y aquí estamos, ordenar, efectivamente. Vamos a ver estas 6 disciplinas que su fundamento, lógicamente, es la palabra de Dios. Ese es su fundamento, están fundamentadas en eso. Y voy a aprovechar esta imagen que me parece preciosa. ¿Identificamos el momento? ¿Quiénes están allí? Jesús y Nicodemo, ¿no es cierto? Sí, Jesús y Nicodemo. Se ve ahí un veterano, un venerable, ¿verdad? Efectivamente, ese momento en el cual el Señor habla con Nicodemo, ese encuentro que hubo allí. Nicodemo, siempre me he identificado con ese personaje. Me llama, voy a decirlo de esta manera, me llama tiernamente la atención Nicodemo, porque venerable, anciano, maestro de Israel, se encuentra con este joven de 30 años y está absolutamente confundido, ¿no? Está absolutamente, además asombrado, ha venido siguiendo al Señor y por fin tiene la valentía, por fin tiene el valor de ir, así sea de noche y a ocultas, y a sentarse con él y a preguntarle: maestro, sabemos que tú eres maestro porque las cosas que tú enseñas, nadie las podría enseñar si el Espíritu no está con él, dice, ¿no es cierto? Y empieza esa conversación ahí de Jesús con Nicodemo. Llega un momento en que el Señor le dice a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y Nicodemo qué le dice? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si yo siendo viejo, cómo me voy a meter al vientre de mi madre otra vez? ¿No es cierto? Él está, como les digo, está confundido. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice de una manera tierna pero directa: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tremendo, ¿no es cierto? Ese encuentro de Nicodemo con él. Un maestro connotado, principal. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y lógicamente que estremece las fibras de Nicodemo desde el fondo. Nicodemo sabía muchas cosas. De seguro que tenía muchas de estas disciplinas dentro de su actividad, ¿no es cierto?, y conocimiento de la ley mosaica. Pero le faltaba la esencia, le faltaba la palabra. Y la tenía allí, al frente. Y no la veía, no la entendía. Y de hecho el Señor le dice: lo que nosotros sabemos, de esto hablamos.
Lo que nosotros hemos visto de esto testificamos, le dice el Señor. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿El testimonio de quiénes? Pregunto yo. ¿Testimonio de quiénes? ¿Quiénes? El Señor le dice, nosotros lo que sabemos hablamos. Curioso, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo en la persona de Cristo Jesús. Lo que hemos visto, de esto hablamos. ¿No es cierto? Lo que conocemos, de esto testificamos. Y entonces se abre, ahora sí, el corazón de Nicodemo. El momento de Nicodemo, ¿no es cierto? Y ayer preguntaba yo también a la iglesia, si recuerdas cuál ha sido tu momento, Nicodemo, ¿cuándo fue ese primer encuentro con el Señor en tu vida? Para que reflexiones sobre él. ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no es cierto? Yo lo tengo presente tal cual. ¿Cómo fue? ¿Difícil? ¿Dramático? ¿Sorpresivo? El momento Nicodemo. Porque a partir de ese momento Nicodemo no volvió a ser el mismo, ¿eh? Y siguió al Señor hasta el final, hasta bajarlo de la cruz, después de haber recibido el testimonio. Vamos a ver estas disciplinas espirituales, dame la siguiente, basadas lógicamente en la palabra. Y hemos visto, yo les voy a pedir que por favor las anoten, si no las tienen anotadas, aquí están, porque vamos a completar hoy las 6 disciplinas. Ya vimos la oración, ¿no es cierto? Y encontrábamos pues en la oración aquello de orad sin cesar. Y hemos hablado que es orar sin cesar, ¿no es cierto? Que es aquello que siempre en tu corazón y en tu mente esté ese sentimiento de gratitud con el Señor, ese hablar con el Señor. Porque orar es hablar con Él. Pero en la medida en que tengas tú una buena relación con el Señor, fluye ese diálogo, fluye la oración. Orar es hablar con el Señor. Pero orar requiere de una buena relación, ¿no es cierto? Luego, si tienes esa buena relación con Él, fluye. ¿No la tienes? Entonces acércate a Él. Y dile, ¿por qué sientes que la relación está fallando? ¿En qué se distrae la relación? ¿Verdad? Porque oración es relación. Hablamos del devocional. Y nos enseñaba hace 8 días, Paula, ¿no es cierto? Creo que fue hace 8 días, ¿verdad? Nos enseñaba sobre ese momento de Moisés en el monte Sinaí, ¿verdad? En donde él se retiró. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Siento muy temprano, ¿no es cierto? Siendo muy temprano. Y además iba ¿con quién? Cuando sube al monte Sinaí, ¿con quién va? Moisés va solo. Solo. ¿Se acuerdan? Muy temprano, va solo y además va dispuesto a. Tuve la dicha con Lucerito hace muchos años, hace más de 30 años, de visitar Israel y de estar en el monte Sinaí. Voy a contarles brevemente. Subimos al monte Sinaí y el ascenso empezó a la 1 de la mañana, nos llamaron. 1 de la mañana. A las 2 de la mañana estábamos en el sitio de partida. Y empezamos el ascenso. Completamente oscuras. Estamos en el desierto. Absolutamente oscuras. A esa hora hace mucho frío. Y estamos subiendo en el desierto, el monte Sinaí, en la madrugada, abrigados, ¿verdad? Hasta que coronamos el ascenso. Muy bien. Si nosotros no nos hubiéramos dispuesto, algo cambió en el sonido, ¿verdad? Si nosotros no nos hubiéramos dispuesto para hacer ese ascenso, no lo hubiéramos logrado. Teníamos que estar dispuestos. Llegamos a la cima a las 6 de la mañana. 4 horas de ascenso. 4 horas. Lógicamente al ritmo de quien iba más despacio. Lógicamente, ¿no? El grupo iba un beduino delante de nosotros mostrándonos el camino, que veíamos una lucecita, unas lamparitas. A lo mejor no habían celulares hace 32 años no había celulares.
Estamos alumbrados con unas lamparitas, ¿verdad? Y así ascendimos y llegamos a la cima. Quiero decir con esto que temprano Moisés sube solo, pero además sube dispuesto, ceñido los lomos, como dice la Escritura, ceñido los lomos, y llega a la presencia de Dios. Nosotros llegamos a la cima, absolutamente precioso, no había contado esto, absolutamente lindo. ¿Por qué razón? Porque resulta que a las 6 de la mañana, cuando despunta el sol, y ya estamos en la cima, los rayos del sol golpean el desierto y la luz es absolutamente preciosa. Unos colores, unos colores naranja, unos colores azafrán, unos colores fucsia, absolutamente preciosos. Y la vista es fantástica. El desierto, ¿no es cierto? Bien. Ok, para no distraerlos más, esa era la enseñanza, el devocional. Subir temprano, dispuesto, solo. Quiere decir, tu devocional debes hacerlo tú. Temprano. Más temprano que tarde, temprano. Más temprano que tarde no lo dejes para cuando el día ya cobró su ritmo, porque ya no puedes. Todo te distrae, ¿verdad? Ahora te quieres poner de acuerdo con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija, con tu padre, sí, y hazlo. Haz ese devocional todos los días. ¿De acuerdo? Muy bien. La alabanza, y la conocemos. La alabanza, que es efectivamente bendecir el nombre del Señor, alabarlo a Él por su grandeza, por su magnificencia, por su poder. Eso también el Espíritu Santo nos lo regala. Lo tenemos. La adoración, que es rendirnos delante de Él completamente, ¿no es cierto? Abandonarnos a Él. Dejar todo lo que nos preocupe, lo que nos distrae, lo que nos afane, y depositarlo a los pies de Él. Adoración. Vamos a ver hoy el ayuno y la vigilia para completar las 6 disciplinas espirituales que allí las tienes. ¿De acuerdo? Si me das la siguiente. Los voy a invitar a que vamos al libro de 2 Crónicas, segunda de Crónicas, allá en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver en el capítulo 20. Vamos a leer unos pasajes ahí del capítulo 20. Y entonces aquí tenemos un título. ¿Qué título tiene tu Biblia? Victoria sobre Moab y Amón. Victoria sobre Moab y Amón. Muy bien. Y aquí hay una historia bíblica de esa época, en donde hay un rey llamado Josafat que ve su nación atacada por los moabitas y los amonitas, 2 ejércitos poderosos de la época, ¿no es cierto? Vecinos de ellos. Vivían al otro lado del mar. Ahora vemos en el mapa, les trato de mostrar en el mapa, vivían al otro lado del mar Muerto, ¿no es cierto? Hacia la región que hoy se llama Jordania. Bien, vuelvo otra vez. ¿Quiénes son los moabitas? Los moabitas son descendientes de Lot. ¿Quién es Lot? El sobrino de Abraham. Estamos acordándonos de esa historia, ¿no es cierto? Y nos acordamos que Abraham tenía un sobrino, que se hicieron muy ricos, pero que no cabían, y que entonces se dividieron, y entonces que Lot se fue a habitar a la tierra de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Verdad? Y allá prospera y tal, pero allá esa tierra es terrible, ¿no es cierto? Y resulta que viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. No quedan sino ellos 3 porque su mujer se vuelve estatua de sal. Estamos acordándonos de la historia. Y estas 2 hijas de Lot, metidas en una cueva, aterradas por lo que sucedió, creen que el mundo se acabó, que no quedan sino ellos 3, y entonces deciden emborrachar al papá
y tener hijos con él. De ahí descienden los moabitas. Los moabitas son hijos de la relación incestuosa de Lot con su hija mayor. ¿Y los amonitas quiénes son? Los hijos de Lot en la relación incestuosa con la hija menor. Esos son los amonitas y los moabitas. Esos son los que están atacando a Josafat hoy, aquí en este pasaje. Entonces vamos a ver el pasaje. Nos ubicamos ya históricamente. Y dice que pasadas estas cosas, dice el capítulo 20, versículo 1, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasesón Tamar, que es en Gadí. Mar Muerto, les dije, ¿no? Atraviesan en embarcaciones el Mar Muerto y llegan y se embarcan acá, ¿no es cierto? Y dice, entonces Josafat tuvo temor, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar, ¿qué cosa? Ayuno. Hizo pregonar ayuno. Muy bien. Entonces observemos qué hace Josafat en este caso. Insta, motiva a todo el pueblo a ayunar, porque vienen dos ejércitos poderosos a invadir su tierra, ¿verdad? Y veamos un poco más adelante, vamos a leer el verso 18. Verso 18. Capítulo 20, verso 18, y dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová, y adoraron a Jehová. ¿Qué hicieron? Ellos adoraron. Ayunan y adoran. Y encontramos entonces que la adoración y es complementaria en el ayuno. Estas disciplinas no son excluyentes. Se complementan, se necesitan, refuerzan la actitud espiritual, ¿no es cierto?, delante del Señor. Muy bien. Y veamos qué sucedió leyendo el verso 22. Verso 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Jorge, dame la anterior, por favor. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Históricamente está registrada esa batalla, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió? Que alabaron, adoraron y ayunaron. ¿Y qué resultó de ello? La victoria, ¿no es cierto? El pueblo ve cómo la confusión que se genera en el momento del asalto de los ejércitos lo lleva a que se acaben entre ellos mismos. ¿Qué tal? Y así sucede, ¿no es cierto? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad que se mueven en el aire. Dice, nuestra lucha es mucho más difícil en cuanto no podemos batallarla en la carne. Tenemos que batallarla en el espíritu. Pero el espíritu solamente tiene armas para batallar en la medida en que tenga el fundamento de la palabra y las disciplinas espirituales. En este caso, alabanza. Es un arma poderosa. Por eso lo hacemos aquí cada 8 días. Por eso la invitación es a que tú en tu casa pongas tu radio en el momento en que puedas
y escuches y alabes y cantes y tu casa se llena de la misma música de la que se llena tu corazón. Lucerito me ve andar con el radiecito en la mano todo el tiempo en la casa. Cuando subo, cuando bajo, cuando entro, cuando salgo, ¿no es cierto? Ya cuando me voy para la oficina, entonces en el carro. Lo que quiero decir es, sí, la alabanza es un alimento absolutamente nutritivo, entre comillas, para reforzar tu ayuno, la alabanza, la adoración. Muy bien, entonces ya entendemos qué le sucedió pues a Josafat y en su momento. Dame la siguiente, por favor, Jorge. Y entonces, en Hechos 13:1-3, voy a contarlo para que ustedes lo busquen después. Pablo y Bernabé están reunidos con otros de los apóstoles en oración y en ayuno. Y ayunando. ¿Por qué razón? Porque se preparan para una decisión que tienen que tomar y todavía no saben qué hacer. Pero estando en oración y ayuno, dice la Escritura, el Espíritu Santo les dice: aparta a Saulo y a Bernabé, porque los necesito para mi misión. Y ese es el primer viaje misionero de Pablo. Y se prepararon para ello en oración y ayuno. ¿Listo? Tenemos el tema del ayuno allí. Muy bien. Veamos los tipos de ayuno que tenemos y vamos a ver ese que se llama el ayuno total. Y vamos al libro de Jonás, capítulo 3. Vamos a buscar a Jonás. Jonás está por allí entre los profetas. A ver, ahora sí lo encuentro. ¿Verdad? ¿Quién me lo ayuda a leer? Verso 3, capítulo 3, versos 7 y 8. Ok, entonces, ¿en dónde está Jonás? Jonás está en una ciudad que se llama Nínive. Voy a contar la historia brevemente. Jonás está en una ciudad llamada Nínive. Nínive es una ciudad del imperio asirio. ¿De dónde ha llegado Jonás? ¿Nos acordamos de dónde llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo viajó? ¿En dónde? En el vientre de la ballena. Claro que es. ¿Qué tal el viajecito? En el vientre de la ballena. ¿Por qué? Porque él se negaba, él no quería ir allá, no quería ir. El Señor lo manda a Nínive y él no quiere ir y coge para otro lado. Pero con el Señor no es así, ¿no? No, Héctor, no, por ahí no es por aquí, por aquí. Y si no quiere Héctor, dice que de una u otra manera termina uno allí, así como terminó Jonás en Nínive. Y voy a contar de Nínive. Nínive era una ciudad preciosa, en la época, próspera, en el antiguo imperio asirio. Hoy no es sino absolutamente ruinas, hoy no queda absolutamente nada de Nínive, pero históricamente y arqueológicamente la han ubicado efectivamente en hoy Irak, allá queda Nínive. Y la predicación que tiene que hacer Jonás, a él le parece imposible, terrible. ¿Por qué razón? Porque los ninivitas eran crueles, orgullosos, vanidosos, contenciosos, guerreros,
ese imperio sirio tenía unos castigos absolutamente terribles para con sus prisioneros. Caer en manos de los asirios, de los ninivitas, era tener una suerte absolutamente terrible como prisionero de guerra. Así eran ellos. Y entonces Jonás sabe cómo son ellos y cómo me mandas, Señor, a hablar de ti a Nínive. Por eso él no quería ir. Pero al final, de mala gana, Jonás lo hace. Y dice que camina toda Nínive, ¿no es cierto? Predicando una y otra vez, hasta que sucede esto. El rey de Nínive, entonces hizo proclamar y anunciar en Nínive: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Lo reconocía él, tremendo. Y entonces viene, de acuerdo a la historia bíblica, el perdón de Dios sobre la ciudad de Nínive, después de que habían hecho, ¿qué cosa? Ayuno. Se convierten, ¿no es cierto? Hacen ese ayuno total. Acuérdense que dice: no beban agua, ¿no es cierto? No prueben alimento, vístanse de cilicio. Ese vístanse de cilicio en ese entonces eran ponerse ropas ásperas, ¿no es cierto? En duelo se echaban ceniza o se echaban tierra sobre la cabeza. Ustedes lo han leído en algunos pasajes de la Biblia, ¿no es cierto? Eso era ellos tenían esas costumbres. Hoy no, ¿no es cierto? Pero sí nos manda el Señor a ayunar. Y aquí habla de ayuno total, ¿no? Ayuno total, que es: no prueben alimento y no prueben agua. Y lógicamente que esa es una prueba física fuerte, ¿verdad? Pero está escrito, ¿verdad? Escrito está. Ese es el pasaje de Jonás. Al fin, el pueblo efectivamente es perdonado, no es destruido, ¿no es cierto? Y Jonás queda absolutamente enojado con el Señor. ¿Cómo es que me mandas a esto? ¿Para qué? Si ya sabía que tú eres misericordioso. Él lo reconoce. Yo ya sabía que tú eres misericordioso, entonces ¿para qué me mandaste? ¿Verdad? Y precisamente sucede lo que el pasaje bíblico nos enseña. Ayuno total. Muy bien. Vamos al siguiente, por favor, Jorge. Y en Hechos 8:9 se registra que Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué le pasó a Saulo? ¿Qué le pasó? Tuvo ese encuentro con el Señor. Su momento Nicodemo, ¿no? Tuvo el encuentro con el Señor. Y ese encuentro con el Señor fue tan fuerte, fue tan radical, fue tan definitivo para él, que cae del caballo. ¿Se acuerdan esa luz que lo ciega y la voz que él oye? ¿No es cierto? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es darle coces al aguijón. Y entonces cae del caballo Saulo, derribado por tierra, derribado su orgullo, derribada su vanidad, derribado su conocimiento, derribada su ciencia. Era uno de los hombres mejor educados en la ley de Israel. Saulo, educado a los pies de Gamaliel, el más connotado maestro de la ley de Israel en la época. Todas estas cosas. Y está en tierra. Y nos pasan esas cosas. A veces el Señor nos derriba de nuestra vanidad, de nuestro orgullo, de nuestra comodidad, para enseñarlos a seguirlo, a seguir su luz. Saulo, derribado en tierra, pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga? Y a partir de ese momento, la vida de Saulo cambia radicalmente.
como cambió nuestra vida en el momento en que tuvimos nuestro encuentro con el Señor. No volvimos a ser los mismos. Y hoy, a pesar de los años, el Señor sigue haciendo en nosotros su obra y no la dejará inconclusa. ¿Amén? Claro que sí. Y entonces, llevado a Damasco, dice, estuvo 3 días sin ver, pero no comió ni bebió. Ayuno total. Muy bien. Dame la siguiente. Ayuno parcial. Entonces, Daniel y los otros 3, educados en la cultura babilónica, están recibiendo alimento. Y entonces Daniel le dice al rey de los eunucos, al principal de los eunucos, le dice, por favor, haz con nosotros lo siguiente. No nos des los alimentos del rey. Danos solamente legumbre y agua. Y hagamos esta prueba por 10 días. Hagamos esta prueba por 10 días. ¿No es cierto? Y veamos dentro de 10 días cómo estamos. Y hablamos. Y efectivamente, Daniel y sus amigos se niegan a recibir del rey, comen solamente legumbres, vegetales y agua. ¿Ayuno qué? Ayuno parcial. Y efectivamente, después de 10 días, vienen y se presentan delante del principal de los eunucos y ve ese hombre que Daniel y sus amigos están rozagantes, de buen semblante, de buen ánimo, su piel está intacta, están animosos, que aquellos que comían los alimentos del rey, el ayuno parcial. Lo que quiere decir es cómo es necesario efectivamente que en nuestra dieta también cambiemos de estos hábitos, ¿no es cierto?, de la papa frita y de la hamburguesa y de la salchipapa y ¿sí o no? Detallito, un detallito médico que me permito. Importantísimo. El doctor Traut me manda a comer la dieta mediterránea. Sotate deliciosa y tu cerito me la prepara. Y aquí estamos. Doctor, gracias. Aquí estamos, perfectos. Necesitamos entonces tomar la decisión del ayuno. Es necesario. Espiritualmente es necesario. Pero además físicamente los resultados son espectaculares. Espectaculares. ¿De acuerdo? El ayuno parcial. El ayuno de Daniel. Dame la siguiente. Y aquí vemos otro ejemplo de un ayuno parcial. Y en Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Bueno, ¿qué langosta es esa? No es la de Chucho, ¿ah? No es la de Chucho Restaurante. No es la Termidor, no. La langosta es el saltamonte. Grillos. Nosotros lo podemos llamar así, grillos. Unos grillos que son una plaga, además. Son una plaga allá en el norte, especialmente en el norte de África, en el sur de África. Hay regiones allá en el Oriente Medio donde son una plaga. Bueno, se alimentaba Juan, el Bautista, de langostas y miel silvestre. Él sometía su cuerpo a ese rigor. Él quería someter su cuerpo preparándose para la venida del Señor, a quien habría de bautizar dentro de poco. Él lo esperaba. No sabía cuándo llegaba. No sabía en qué momento, pero sabía que iba a llegar. Y él se preparaba en disciplina para eso. Y comía langostas y miel y agua. ¿De acuerdo? Ayuna. ¿Por qué razón? Esperaba al Señor. Estaba atento a la venida del Señor. En algún momento se le iba a aparecer. Y predicaba. Y predicaba. Nos acordamos que eran primos, ¿no es cierto?
y nos acordamos que eran contemporáneos, que eran unos mesecitos mayor el uno del otro. ¿Cuál era el mayor? Juan era mayor, ¿no es cierto? Porque cuando María va a visitar a Isabel, ya ella está embarazadita, ¿verdad? Sí, ok, chévere, la historia es preciosa. Muy bien, así está el ayuno parcial. Veamos uno de ese ayuno natural que se llama ayuno natural. Y entonces leemos en Mateo que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Quiero detenerme un momentico aquí. ¿El Señor Jesucristo está en dónde? Nuestro Señor está en el desierto. Está en un lugar que hoy conocemos. Históricamente lo ubicaron e históricamente lo identificaron de manera que hoy inclusive podemos visitarlo. Se llama el Monte de las Tentaciones. Cordialmente invitados para que lo visiten, para que hagan ese viaje. De verdad que sí. De verdad que sí. Es un viaje a Israel precioso, conocer todas estas regiones. Ahorita comparto con ustedes unas fotos. Pero el Señor está en el desierto. ¿No es cierto? El Señor está en el desierto ayunando. Y ayunó durante 40 días y 40 noches. Acababa de bautizarse. Acababa de tener ese encuentro con Juan el Bautista, del cual hablamos ahora. Y el Espíritu lo había llevado al desierto. ¿Y tuvo qué? Tuvo hambre después de los 40 días y 40 noches. Lógicamente, colegimos aquí que el Señor tomaba agua. No dice que tuvo sed. Tuvo hambre. El Señor tomaba agua. Ese ayuno natural, ¿no es cierto? Solo agua. Lógicamente hay cuerpos que no podríamos resistir escasamente 2 días, si acaso. Porque sí, también digestivamente es importante tener en cuenta esas limitaciones. Si acaso uno se va a someter a una disciplina de este tipo, conviene primero tener el consejo de su médico, ¿no es cierto? Porque una gastritis, un problema de colon, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí someternos, buscar nosotros esta disciplina necesaria para nuestra vida espiritual. ¿De acuerdo? Sí, claro, totalmente. Ahora voy a mostrarles estas fotos. Dame la siguiente. Aquí está. Ese es el Monte de las Tentaciones. Ahí está. Y observen la región en donde el Señor se retiró. Acordémonos que es hace 2000 años. Lógicamente que no había luz. Oscuridad total. Y de día hacen unas temperaturas impresionantes, 50, 55 grados centígrados, lejos. Y de noche la temperatura baja a -2 grados. Por eso la columna de fuego de día, ¿se acuerdan en el Éxodo? La columna de fuego, ¿para qué? Luz y calor. Esa era la columna de fuego. Dios no solamente iluminaba el camino, sino que además calentaba a su nación, ¿verdad? Era su presencia. ¿Y de día qué cosa era? La nube, porque el sol es tremendamente caliente, inclemente. Listo. Esta es la región donde el Señor está. Han construido aquí una iglesia grecorromana. Dame la siguiente. Para mostrarles, miren, es lo que hay allí en ese desfiladero. Es un desfiladero, un precipicio de 350 metros de altura. Hay una iglesia, un monasterio greco-ortodoxo en el Monte de las Tentaciones o Monte de la Cuarentena, al frente de la ciudad de Jericó. Dame la siguiente. Ahí estamos, obsérvenla. ¿Sí? ¿A quién identificamos por aquí? ¿A quién? Osvaldo, el pastor Osvaldo. Sí, aquí estamos. El grupo que estuvo ahorita en noviembre del año pasado que fuimos a visitarnos. Aquí está Lucerito. Aquí está el hombre del ayuno, el de las legumbres.
Ok, y observen Jericó, obsérvenlo. Jericó es una ciudad antiquísima, tal vez de los primeros asentamientos en la historia. ¿No es cierto? De los primeros asentamientos en la historia de la humanidad. Historia conocida. Jericó, y aquí está, todavía. ¿Bien? Ok, perfecto. Continuamos. Ahora, veamos el aspecto espiritual del ayuno. Dame la siguiente, por favor. Dame la siguiente. Y vamos a ir a Isaías 58, por favor. Les pido un poquito antes del libro de Jonás, no sé si lo abrieron, pero vamos a Isaías 58. Porque quiero que resaltes este pasaje. Quiero que resaltes. ¿Qué título tiene? El verdadero ayuno. Por favor, no pierdas el pasaje, porque estamos hablando de esto para que lo leas y lo tengas presente. Voy a leer el verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Verso 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Ese par de pasajes, por favor, resáltalos. Porque el Señor está diciendo a través del profeta Isaías el aspecto espiritual del ayuno. Voy a leerlo otra vez. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Acompáñenme, por favor, juntos, ¿sí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el aspecto espiritual del ayuno. Resumiríamos esos dos pasajes en tener misericordia. Tener misericordia. Resumimos esos dos pasajes. Pero no pudiéramos tener misericordia en la carne, porque la carne no tiene misericordia. La carne es implacable, la carne es orgullosa, la carne es vanidosa, la carne busca lo suyo, es alimentar su ego, ¿de acuerdo? Pero a través de la palabra y las disciplinas podemos efectivamente entonces cultivar el amor por el otro, la misericordia. No pierdan el pasaje, por favor, ¿de acuerdo? Dame la siguiente. Y así quería mostrarles en dónde se han sucedido todas estas cosas. Identificamos en el mapa el mar Mediterráneo, ¿verdad? Para ubicarnos, por aquí está España, aquí está Italia, Grecia, aquí está Israel, ¿correcto? Ustedes alcanzan a ver aquí el Golfo Pérsico, esta zona, y aquí es donde se desarrollaron esas culturas y estas civilizaciones de las que hablaba ahora. Los ninivitas, la ciudad de Nínive quedaba por aquí, hoy Irak quedaba por aquí, por esta zona, la ciudad de Nínive, ¿no es cierto? Aquí está dos ríos, ¿verdad? Nos acordamos los dos ríos que el Éufrates y el Tigris, ¿correcto? El Éufrates y el Tigris que corren a lo largo de toda esta, son dos ríos que corren y forman aquí unas regiones absolutamente fructíferas que durante milenios albergaron estas civilizaciones que fueron cambiando una sobre la otra, ¿no es cierto? Y nos acordamos por allá de los hititas y nos acordamos allá después de
los asirios y los babilonios, y no es cierto, los medos, los persas, en fin, todo eso se desarrolló aquí. Y su influencia sobre, aquí está Israel, aquí está el Mar Muerto, este es el Mar Muerto, y los ejércitos amonitas venían de Jordania hacia acá, cruzaron el mar para invadir a Israel, ¿no es cierto? Ya, es para ubicarnos en el contexto. Muy bien, esa era, quería compartirles a ustedes esto para que nos ubicáramos. Entonces, nos queda claro el tema del ayuno. ¿Cuántos ayunos tenemos? El total, parcial y natural. Total, parcial y natural. Y la invitación es a que, efectivamente, busquemos practicar esa disciplina. Les confieso pues que no la practico mucho, sí, hágame el favor. Pero le estoy pidiendo al Señor que me ayude, ¿verdad? Que me ayude en ello. Solo líquidos es la parcial, ¿no? Entonces con Lucerito me puse de acuerdo, solo líquidos, mami. Anoche me quería servir en la cena, no, déjame. Espérate a ver si aguanto hasta mañana. Bendito Dios. Y aquí estamos, rozagantes, gloria a Dios. La invitación es a eso, ¿sí? Por favor, no pierdan, porque sí se puede. Sí lo podemos hacer, claro que sí. Y es una delicia estar comprometido con el Señor en su disciplina. A veces solo no podemos, entonces comprométete con tu señora, con tu esposa, con tu esposo. Probemos hoy un ayunito. Claro, mamita, ¿hasta cuándo? No, pues. Así es, no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? De pronto entonces comprométete con tu líder, ¿no es cierto? Y comprométete a hacer ese ayuno y explorar esa práctica, porque además tu cuerpo lo necesita, tu cuerpo necesita descansar físicamente de toda esa invasión de contaminantes que tenemos en estos alimentos de hoy. ¿Ya? Ojo con esa salchipapa. Tremendo. Muy bien. Siguiente. Entonces vamos a ver la de la vigilia, que es una disciplina nosotros de vez en cuando. Me acuerdo que antes en la iglesia la practicábamos más y en varias ocasiones, ¿no es cierto? Pero está la vigilia, ¿no es cierto? Dice en Lucas 6, 12, 13, ¿lo tienes? Lucas 6, 12, 13. En Lucas 6, 12, 13 dice que el Señor pasó la noche orando. O sea, las dos disciplinas, ¿verdad? En aquellos días, dice, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué sucedió? El Señor se retiró solo, dispuesto, en oración, y hizo la vigilia toda la noche. ¿Qué es la vigilia? La vigilia es vigilar. Precisamente es estar vigilante, estar vigilando, ¿no es cierto? ¿Vigilando qué en nuestro caso? Vigilando que el Señor viene pronto. Esa es nuestra motivación. Señor, tú estás. Señor, ¿dónde estás? Señor, yo te oigo. Señor, yo te escucho. Señor, yo te siento. Vigilante, es una actitud de vida. Es una actitud de vida. Con Marlon, con quien trabajo hace tantos años, creo que estamos juntos hace fácilmente 20, 25 años, tal vez. Hemos aprendido algo. Bienaventurado cuando dice, bienaventurado aquel a quien cuando llega el Señor lo encuentra vigilando. Y lo hemos aprendido, a que estemos atentos,
porque si viene el jefe, pues hay que atenderlo. Claro, ¿y cómo va a venir el jefe y uno por ahí perdido? Hay que atenderlo, hay que abrirle la puerta, ¿verdad? Hay que darle la bienvenida. Pues claro que sí, ese es un mandato. Y ese mandato viene precisamente de aquí de la Escritura. Bienaventurado aquel a quien cuando llegue su Señor lo encuentre vigilando. Esa es la vigilia. Esa es la vigilia. Jesús pasó la noche orando y vigilante esa noche. ¿Por qué? Porque iba a escoger a sus 12, iba a llamarlos. Los 12 que lo iban a acompañar en semejante misión de la eternidad hasta la eternidad. Dar el testimonio de la gloria de Dios. ¿Ya? Y uno de ellos era, ¿nos acordamos cómo dice la Escritura? Fuerte. Y uno de ellos era Diablo. Judas Iscariote, quien me entrega. ¿Verdad? El Señor pasa la noche orando. Muy bien. Si me das la siguiente, y me estremece este pasaje, dame la siguiente, Jorge, por favor. ¿Sí? ¿Sigue? ¿Abre? ¿Se abrió? Mateo 26. ¿Tienes algún problema ahí? Ok, perfecto. Muy bien. Dice que luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿En dónde está el Señor aquí? ¿Nos acordamos de ese pasaje? ¿En dónde está? Está en Getsemaní, en el monte de la agonía, se llama, ¿no es cierto? Así lo llaman hoy, el monte de la agonía. Allí donde el Señor se retira a orar porque ya lo van a entregar. Ya viene la turba, ¿no es cierto? Y ha separado con él a unos de sus discípulos y les ha dicho, quédense aquí, acompáñenme a orar. Y él se retira en su angustia, pero cuando vuelve, los encuentra durmiendo, dormidos. Los que él había llamado para que lo acompañaran, los que él había llevado para que le hicieran la segunda, se le quedaron dormidos. Y entonces él llega y les dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Fue una hora. No pudimos. Y no hemos podido todavía. Todavía no podemos. No podemos porque nos distrae el celular. No podemos porque vemos de reojo en la televisión. No podemos porque algún cuento se nos atraviesa. No podemos y no somos capaces. Y es una disciplina. Y es una disciplina que tenemos que practicar. Es una disciplina que tenemos que desarrollar. Y tenemos que esforzarnos en ella, a velar. Por lo menos una hora, cuando te apartes, apártate al menos una hora. Haz ese empeño. Ponte de acuerdo. Si no te van a acompañar, por lo menos que no te distraigan. ¿De acuerdo? Por lo menos una hora y quédate ahí. Abre tu Biblia. Siéntate. Prende tu luz. Y quédate quieto. Y escucha. Y ora. ¿De acuerdo? Es a lo que nos está llamando el pasaje. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad. Esto está en imperativo. Esto es orden. Velad y orad. Imperativo. Orden. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Pero la carne terrible. ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante, dame, Jorge, por favor, la siguiente. ¿Sí? Y aquí están las disciplinas espirituales. Por favor. Ustedes las tienen anotadas allí, ya, ¿no es cierto? Y entonces, tú, varón, mujer, nosotros nacidos de nuevo, ¿verdad?
procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Le escribe Pablo a su discípulo una segunda carta y le dice: procura diligentemente, ponte las pilas, preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Sigue? Dame la siguiente. ¿Sí? Así estamos. Muy bien, vamos a orar. Yo los invito. Inclinemos nuestro rostro un momento. Allí quedan los pasajes. Quien quiera la presentación, con mucho gusto. Quedan los pasajes resaltados en tu Biblia, espero que sí. No los pierdas. Y vamos a darle gracias a Dios por esas disciplinas. Esas disciplinas, Señor, que tú nos motivas a seguir para que podamos, Señor, estar contigo en momentos de dificultad, Señor, debidamente aprobados, como le dices a Timoteo a través de Pablo, en oración, en nuestros devocionales, alabándote, adorándote, Señor. Enséñanos, motívanos, muéstranos cómo ayunar y estar vigilantes, Señor. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Y regresamos a nuestras casas, Señor, renovados. Regresamos a nuestras casas, Señor, revitalizados, rejuvenecidos, en alma, en espíritu y en cuerpo. Gracias, Cristo Jesús, Dios Todopoderoso, Espíritu Santo. Ayúdanos a alabarte, bendecirte, aún más allá del último latir de nuestros corazones. Amén, Señor, amén, amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga, muchas gracias. Buen fin de semana. Que pasen un buen domingo.